Bueno, a nosotros nos dan la función seno de x. La función seno de x es una función que tiene esta característica, que es una función que parte del origen, pasa por el origen y va haciendo esto. Es periódica, es decir, para allá también hace esto, y para acá también sigue esto. Uno generalmente lo que estudia es un periodo de la función nada más. En la función coseno de x, esta función no pasa por el origen, esta es una función que hace esto, y esto es un periodo de esta función. Y después, por supuesto, que esta función sigue para allá, esta sigue para acá, pero la diferencia es que esta función no pasa por el origen y esta sí. La del seno de x sí pasa por el origen. Esas son cosas que uno puede ya ir teniendo en cuenta de la función. Por supuesto que las funciones pueden estar desplazadas y todo esto. Una función, si a mí me aparece esto, a seno de x, este a, ese valor, ese número que sería como en la cuadrática el coeficiente principal, lo que me da es la amplitud de la función. ¿Qué significa eso? Que si a mí me aparece seno de x, yo sé que mi función va a estar oscilando entre 1 y menos 1. Y va a ser esto. Porque esto es 1. Si esta función fuera 2 seno de x, esta función mía ahora, esta sí va a estar oscilando entre 2 y menos 2. Ahí va a oscilar esta función. Entre 2 y menos 2. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eso es lo que me indica justamente la amplitud. Si esto es negativo, como cualquier función negativa, se produce un reflejo sobre su eje horizontal y esta función, en vez de salir hacia arriba, va a salir hacia abajo. ¿Ve? Va a ser así, va a ser así, va a ser así, y va a oscilar acá entre 2 y menos 2, porque esto es la amplitud, eso es lo que tiene que ver. Una vuelta completa en un círculo trigonométrico, esto es 0, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 y esto es 2pi. Una vuelta completa equivale a 2pi. Justamente estos valores se van desplegando para acá y se van armando todos estos puntitos y cuando se unen esos puntitos se forman estas funciones trigonométricas. Por eso que esto va a ir de 0 a 2pi, donde termina. Ese sería una vuelta completa. Esto, si esto es 0 y 2pi, esto es pi. ¿Ven? Esto va a la mitad. Es decir, yo también acá me puedo ayudar de una calculadora. Si mi calculadora está en modo DEC, pi es 180 grados. Es decir, que si yo calculo seno de 180, ¿me debería dar 0? Sí, te da 0 porque justo pasa por ahí, por el eje X, en pi. Y en pi sobre 2, que sería la mitad de esto, te va a dar 1, ¿no? O en este caso, si fuera 2 seno de x, me va a dar 2, porque yo voy a hacer 2 por el seno de ¿cuánto? De pi sobre 2, que ¿cuánto es? 90 grados. Y eso que me va a dar 2, justamente lo que me da acá. Es decir, esta función va a ser pi, 2pi, y esto es un cuadrante. Pi sobre 2, 2pi sobre 2, 3pi sobre 2, acá. Y 4pi sobre 2, que son 2pi. 2pi, ¿sí? Ese 3pi sobre 2 sería 270 grados para nosotros, si no estamos trabajando en grados. ¿Ves? Si yo pongo el seno de 270 grados, esto me va a dar menos 1 directamente. Si es 2 por el seno, me va a dar menos 2 y así sucesivamente. Esas características tiene la función del seno. Si a mí me dijeran igual, mire, y si yo tengo i igual a seno de x menos pi sobre 2. Bueno, acá tenés que usar lo mismo que usabas cuando uno tenía una cuadrática, cuando uno tenía una función cuadrática, y después esa función cuadrática tenía un desplazamiento. Por ejemplo, si a mí me decían, mire, i igual a x cuadrado, mi función estaba acá. Pero si a mí me dijeran x menos 3 al cuadrado, profe, mi función se corría 3 unidades hacia la derecha. En estos casos hay que pensar del mismo modo. Si a mí me dan esto, por ejemplo. Me dice, mire, grafique esta función.
Con esto que te expliqué acá, ya deberías poder hacerlo, ¿sí? Y deberías decir, bueno, mire, esta función, si es pi sobre 2, esto se desplazó pi sobre 2 para acá. Es decir, acá va a comenzar la función. Y un periodo va a ser esto. ¿Y eso a dónde va a terminar? En 2pi sobre 2, pero más un pi sobre 2. Es decir, 4pi sobre 2 más un pi sobre 2 en 5pi sobre 2. Ahí va a terminar el periodo de esta función porque se corrió pi sobre 2 para acá. Y si no me manejo con los radianes, esto lo puedo poner en grado. Digo, es 360 más 90. ¿Sí? Porque se desplazó 90 grados para acá. Y todo esto se corre para acá. ¿Y esto cuánto le va a quedar? Y esto me va a quedar 2 y esto menos 2, porque esta expresión, ¿sí?, es la amplitud. Y esto que me mostró acá, la gráfica se desplazó. Eso es lo que me va a ayudar a graficar funciones trigonométricas que tengan que ver con el seno de x. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora cuando veamos con el coseno de x. Solamente va a cambiar esta curva. Ahora vamos a ver cómo va a ser. Lo otro va a ser todo lo mismo. Cuando esto es coseno, la función coseno de x, la diferencia que tiene con la del seno, que esta comienza en 1. No es como la del seno que arranca en el origen. Esta comienza acá y un periodo esto, así es la función. Por supuesto que es simétrica, ¿sí? A ver, más o menos, pero esa es la función coseno de x, es decir, que si a mí me dieran una función igual a coseno de x más pi sobre 2, y acá me dice, mire, si me grafica esta función, ya lo apruebo. Y yo con esto que me explicó acá el profe, yo ya me debería dar cuenta, más los conocimientos, por supuesto, que tengo anteriores, sí, yo se la grafico. Un gráfico aproximado, me dice el profe. Bueno, no hay problema, profe. Yo vengo acá, eje Y, eje X, y primero que nada digo, che, esta X está con un más pi sobre 2. Ah, eso significa que se desplazó hacia la izquierda, pi sobre 2, porque siempre el valor el que se me tiene que hacer 0. Menos pi sobre 2 más pi sobre 2, 0. Ahí es como que mi eje Y, este es como si fuera mi eje Y, ¿ve? Esto vendría a ser mi nuevo eje Y. Bien, ¿y este 3 qué significa? Y ese 3 nos dijo que era la amplitud, el profe. Es decir, que esto va a oscilar acá, ¿ve? Entre 3, 1, 2, 3 y menos 3. Entre esto va a oscilar mi función. Y como mi función acá hacía, esto era 0, acá es pi sobre 2, acá es pi sobre 2. No, acá es pi sobre 2. Este es la mitad. Este es pi, ¿sí? Ahí es pi. La mitad, 0, pi sobre 2, la mitad es pi. Por eso que cuando uno hace coseno en pi, le da menos 1, porque ese es eso justamente, ¿ves? Si vos pusieras coseno de 180 grados, esto te da menos 1. ¿Por qué? Porque justamente en pi la función coseno vale menos 1. Por eso da menos 1 eso. Eso es lo que ocurre. Entonces, si esto es pi sobre 2, esto es un pi, estos son 3 pi sobre 2. Esto es 1 pi sobre 2, 2 pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 4 pi sobre 2, que es 2 pi. Así que esto, como vemos, esto cuando comienza, esto comenzaría acá. Este punto sería este punto mío. Se correría un pi y llegaría acá a la función. Entonces haría así esta función, acá haría esto y acá haría esto y terminaría acá. Así tendría que ser mi función. Simétrica. Es decir, 3 menos 3, muy bien, como se desplazó un pi, acá es pi sobre, acá para mí va a ser el 0, ahora acá va a ser pi sobre 2, ¿ve? Acá va a ser pi, y esta función va a terminar en 3 pi sobre 2. ¿Por qué? Porque arrancó un pi sobre 2 antes, entonces va a terminar un pi sobre 2 antes, es decir, un cuadrante antes. Eso es una manera
de analizar una función trigonométrica de una manera rápida, ¿sí? Teniendo conocimientos de desplazamiento, de gráfico y todo, porque acá yo usé ese criterio también. Si yo tengo una cuadrática que está en el origen y tengo una función que es x más 2 al cuadrado, se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Cuánto? Menos 2, esto, donde se hace 0. Lo mismo hay que usar acá, el mismo criterio en estas cosas. Y si acá me hubieran puesto un más 2, lo que iba a ocurrir iba a subir el eje 2 unidades. Y si esto era 3, de este 2 más 3 eran 5 y de este 2 para abajo era menos 1 y esta franja iba a seguir nada más que desplazada. Eso es lo que le ocurre a las funciones. Muy bien, muchas gracias.